¿Cómo están, queridos niños? El día de hoy vamos a avanzar en la materia del lenguaje, el sustantivo concreto y abstracto. También vamos a hablar sobre las sílabas tónicas y atonas. Entonces te voy a pedir, por favor, que prestes un poco más de atención. Habíamos mencionado la anterior semana, la primera semana de clases, acerca del sustantivo y vamos a recordar un poco. ¿Qué es un sustantivo? Nombra todas las cosas materiales e inmateriales que conocemos, ya sea mesa, niño, amistades, todo lo que nos rodea es un sustantivo, tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, en lo cual nosotros podemos llamarlo. Para nombrar las personas, los animales y las cosas que nos rodean, utilizamos palabras, ¿no? El papá Héctor, la hija Sara, la mamá, el niño, los animales, los abuelos, lugares, la maestra y sus estudiantes de cuarto de primaria, tíos, cuñados, primos, vecinos, padrinos, suegros, etc. Entonces aquí podemos colocar algunos ejemplos acerca del sustantivo. El sustantivo los podemos clasificar según su género y su número. En su género, pues hace referencia al femenino y masculino, ¿no? En el número hace referencia al singular. El singular nos dice que es un solo objeto, en este caso una silla, y plural habla de muchos objetos, en este caso sillas, ¿no? Recuerda que los artículos nos ayudan a saber el género y el número del sustantivo. El sustantivo propio, ¿qué nos quiere decir? Nombres propios de personas, animales y lugares se escriben siempre con mayúscula al iniciar, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, el país de España, una Coca-Cola, ahí que tenemos un refresco, o Bolivia, que es un país también, o el nombre de un niño o de una persona llamado Ricardo, ¿no? Entonces no olvides que nombres propios, ya sea de personas, animales y lugares, se escriben siempre con mayúscula al iniciar. El sustantivo común. ¿Qué nos quiere decir el sustantivo común? Hace referencia a los lugares, objetos, animales y personas. Es todo lo que nos rodea y se escribe siempre con minúscula, ¿no? Aquí debemos hacer la diferencia entre un sustantivo propio, ¿no? Que iniciamos con mayúscula, y un sustantivo común que no debe llevar mayúscula, sino minúscula, ¿no? Como lugares, objetos, animales y personas. Los sustantivos también se clasifican en sustantivo concreto y el sustantivo abstracto. En el sustantivo concreto hace referencia, nos menciona que es aquel que se puede percibir con cualquier sentido en la realidad o en la imaginación. Ejemplo, auto, árbol, lápiz, ¿no? Lo que nos menciona. Se puede percibir con cualquier sentido en la realidad o en la imaginación. Ahora, el sustantivo abstracto hace referencia a todo lo contrario. Son aquellas que no se pueden tocar e indican valores, ideas y sentimientos, como ejemplo, enojo, tristeza, alegría. Entonces, los sustantivos abstractos hacen referencia más a los valores, ideas y sentimientos de esto que no se puede llegar a tocar. Ahora vamos a entrar a las sílabas. ¿Qué nos dicen las sílabas? Es la unidad mínima que se produce en una sola emisión de voz. Ejemplo, pesa, ¿no? Y nos han enseñado eso con las palmitas para poder separar sílabas. Pesa. Entonces aquí podemos encontrar que tiene dos sílabas. En las sílabas debe haber por lo menos una vocal. Ejemplo, el fonema es el sonido y el ejemplo sería un fonema vocálico. Arena, ¿no? Dos fonemas vocálicos, aire. Aquí estamos viendo que tiene una vocal o dos vocales, o puede llegar a tener tres vocales o tres fonemas vocálicos, ¿no? Como cueva. Cuatro fonemas vocálicos, plástico. Ahí vemos que son cuatro, incluyendo una vocal y consonantes. Cinco fonemas vocálicos. Ahí ya podemos identificar que son cinco. Entonces, transporte. Clasificación de las sílabas. Eso se clasifica de acuerdo al número de letras, apertura, números de sílabas y acentuación. En los números de letras simples compuestas, apertura, abiertas, cerradas, número de sílabas, monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Y la acentuación, tónicas y atonas. Entonces es lo que vamos a ver más todavía.
Las palabras según sus sílabas. Habíamos dicho que pueden ser monosílabas, que es solamente que tienen una sílaba, por ejemplo, paz. Bisílabas, estas que pueden tener dos, son las que tienen dos sílabas, por ejemplo, amor. Las trisílabas son las que tienen tres sílabas, por ejemplo, laguna. Y las polisílabas son las que tienen más de tres sílabas, por ejemplo, mariposa. Las sílabas. Las sílabas atónicas y las sílabas atonas. ¿A qué se refiere con sílabas atónica y atona? Dice que la sílaba tónica es la que resalta más, bocadillo, ¿no? Y la sílaba atónica es la que no resalta más de la palabra, bocadillo, a pesar de que no lleva acento, pero es la que más sobresale la sílaba, ¿no? Entonces aquí podemos identificar que hay una sílaba tónica y las demás serían sílabas atonas. La tónica nos hace referencia, es aquella donde se encarga la voz, ¿no? Se carga la voz, como ya hemos mencionado, se pronuncia con mayor intensidad que las demás. Por ejemplo, niña, tolerancia, canción, brújula. Entonces, no olvides que son las que se carga un poco más de voz y aumenta la intensidad de poder mencionarla. Y las átonas son las sílabas átonas se requieren de una carga de la voz para ser pronunciadas. Por ejemplo, tolerancia, niña, brújula, canción. Entonces aquí estamos haciendo la diferencia entre las sílabas tónicas y átonas. Muy bien, queridos niños, Dios mediante, nos vemos el día lunes. Que tengas un buen fin de semana.